Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas, al primer programa del año 2026. Dios me los bendiga y gracias por su sintonía. Ya están con nosotros sus anfitriones, Johnny Rodrigo aquí. Bienvenido. Saludos, muchas gracias. Buenas tardes a todos y feliz año nuevo. Como Ada nos dice, el primer programa de este año y esperamos sea del agrado de ustedes, así como los anteriores, y continuar en la sintonía por todo el tiempo que sea necesario. Y José Ocasio, saludos. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que siempre está pendiente al programa. Y esperamos que hayan pasado una excelente bienvenida de año y que tengamos nuevos bríos para comenzar la lucha nuevamente en este año nuevo. Bien. El año me cogió con asma, pero ahí vamos. Dios me lo cuide y vamos con los titulares. Claro. Comenzamos informándole a nuestra matrícula que el próximo 20 de enero abriremos la oficina. Y como les dije a la despedida, al cierre, la oficina, aunque físicamente está cerrada, los teléfonos están abiertos para las consultas de los compañeros y eso sigue vigente. Después de la apertura, el 20, el 21, necesaria y obligatoriamente tenemos que empezar con los piquetes nuevamente frente a la Junta de Control Fiscal. Esa es una cita que nos dimos el día que nos despedimos y hoy la reiteramos y se la recordamos y se la recordaremos a los compañeros hasta que se produzca la misma. Porque si bien es cierto que ya estamos en el año 2026, estamos en la misma situación. Por otra parte, hemos estado muy atentos a todo el proceso de negociación en cuanto al ajuste de plan de ajuste de la deuda. Está todo atrasado, todo está detenido. Vamos a hablar también de nuestra intervención el pasado 30 en el Canal 11 con relación a el estatus actual, porque ahí tuvimos una buena oportunidad de hacer una serie de recordatorios y menciones. Vamos a hablar de las expectativas de aumentos e incertidumbres en las facturas, que no hay de otras, y de la incertidumbre que reina cada vez más profundamente en cuanto a nuestro sistema de retiro. Y si nos da tiempo, vamos a mencionar cómo es que el estatus político en este país afecta a toda esta madeja de problemas que enfrentamos como pueblo y a nosotros como jubilados. Ocasio quería agregar un tema y vamos a darle la oportunidad para que lo desarrolle. Pues como no, me gustaría comenzar porque naturalmente la lucha, nuevo año, pero la lucha es la anterior, es la vieja, la que llevamos tantos años, 4 años sobre esa lucha. Y siempre tenemos que mencionar los asuntos que entendemos que ustedes deben enterarse. Por ejemplo, acabo de comenzar el año y ya tenemos a la gobernadora en un media tour con la letanía de sus logros de su primer año. Y en cada entrevista que he tenido la oportunidad de escucharla, su primer tema es el de energía. Y el primer tema de energía, uno podría pensar que empezaría por hablar del caso que sometió contra Luma y para que declaren ese contrato nulo. Pero ella empieza dándose como un logro que le ha añadido 1.200 megavatios al sistema eléctrico de Puerto Rico. Y la pregunta obligada que hay que hacer, ¿a dónde están esos 1.200? ¿De dónde ella saca que hay 1.200? Que no sea como un comentario afuera del aire que me acaba de hacer el compañero Juni, que no sea, pues, en la medida que hay menos consumo, pues entonces tendrán ellos más megavatios disponibles y a lo mejor ese es lo que ella le está sumando. No, aquí no se ha añadido absolutamente nada de generación en megavatios. Se ha hablado mucho y siempre lo hemos mencionado en el programa,
Por ejemplo, en relación a la famosa generación de los 800 megavatios de emergencia para el verano, ya pasó el verano, ya llegó enero y todavía no se sabe absolutamente nada. Tienen que acordarse del contrato, además que alegan que cambiaron con relación a la famosa planta de Energisa que a construirse en el área norte. Pero eso es un contrato, ellos podrán haber firmado algún tipo de compromiso. Yo no diría contrato, algún compromiso para que esa se construya, pero es una central termoeléctrica que va a quemar gas natural que tardará entre 8 y 10 años en estar disponible. O sea, que no creo digo, no creo, no. Es posible que ellos, a ese número de megavatios que pudiera generar esa central, que son cerca de 500, pues ellos lo estén incluyendo en esos 1.200. La realidad es que el sistema eléctrico, cuando se le entregó a Genera, tenía disponible sobre 3.700 megavatios. Y hoy en día, por ejemplo, si usted entra a la página de Genera y ve las gráficas que ellos ponen sobre la disponibilidad, por lo menos en el último año, solamente en 2 meses de ese último año ha estado disponible los 3.700 megavatios. Por lo tanto, habría que volverle a preguntarle a ella, ¿cómo es posible si no han sumado un solo megavatio adicional de disponibilidad? Pues ella puede estar diciendo a viva voz en cada vez que se para en algún lado a hablar de que le añadieron 1.200 megavatios al sistema. Eso lo dejamos ahí por el momento. Adelante, Johnny. Gracias. Sí, voy a agregar sobre eso, pero antes quiero aclarar que bajo ninguna circunstancia estamos defendiendo la permanencia de ninguno de esos operadores. Lo que pasa es que estamos viendo una gran preferencia entre uno y otro por parte del gobierno. Y lo hemos reiterado en tantas ocasiones, pero es importante recordarlo, que nosotros no vemos que se le reclame a Genera responsabilidad por sus desaciertos. Todo lo contrario, esto que acaba de explicar el compañero Ocasio del el media tour que ha estado haciendo la gobernadora y el portavoz de Genera, que hacía días que no lo escuchábamos, es idéntico. Ellos están reclamando casi con un discurso exacto el adelanto de haber logrado poner 1.200 megavatios adicionales al sistema, y ya casi se lo explico. Y yo le voy a agregar que precisamente los vendedores de las placas solares de energías renovables están reclamando desde temprano, antes de fin de año pasado, el que han agregado 1.200 megavatios en los sistemas de energía renovable que se han ido vendiendo individualmente a cada abonado. Y es que incluso va más lejos. Hasta nos contabilizan la cantidad de abonados que ya no dependen de la autoridad y son unos 200.000, que eso equivale aproximadamente a esa cantidad de 1.200 megavatios. Sin olvidar que entonces, si fuera el caso, ya la autoridad no está sirviendo a sus abonados, a sus 1.400.000 abonados desde el punto de vista técnico. Porque si esos clientes de energía renovable que se la han comprado a las distintas compañías están conectados a la autoridad, pero no están consumiéndole, están todo lo contrario, generándole a la autoridad. Y es posible que la combinación de tanta gente que ha dejado de consumir como ellos y tantos otros que han tenido que cerrar o irse o sencillamente quedarse sin luz, ahí esté la explicación y ellos la hayan manipulado de tal forma. Cuando digo ellos me refiero al gobierno y a Genera para hacerle creer al pueblo que han sido efectivos. Pero desde el punto de vista técnico, como hemos señalado, no ha habido progreso ninguno, al menos visible. El extremo es que, como lo hemos mencionado en los últimos programas, la central Aguirre, la termoeléctrica, 900 megavatios, está fuera de servicio, lleva varios meses.
Y la unidad número 1, Ocasio lo explicó al detalle la vez anterior, va para más de un año fuera de servicio permanentemente. Y entonces, ¿cómo es posible explicar y hacerle creer al pueblo que debe sentarse a atender estos asuntos con conciencia, que se ha habido progreso? No, es todo lo contrario. Y esto incluso es una madeja de complicadísima, al parecer, que entonces hace entender a aquel que le preste atención, porque basta con prestarle atención, no hay que tener, o ser un erudito para entender esto, que no hay otra forma de señalar el fracaso de la privatización que analizando estos asuntos. En el caso específico de Luma, pues hemos visto cómo han sido hasta cierto punto hostigados, y que valga la aclaración que hice al principio, no estamos en defensa, pero hostigados, y hay situaciones que ha creado, genera, que como Luma es el sospechoso, el famoso, ha sido culpable. Incluso en una entrevista que escuché yo al señor Iván Báez en una estación de radio, tuvo que admitir que a veces le apenaba ver que Luma pagaba las consecuencias de todas las incidencias del sistema eléctrico. Y eso es verdad. Y es revelador el hecho de que a preguntas de la reportera él tuvo que admitirlo porque bajo ninguna circunstancia quería. Y esa es la situación que tenemos al día de hoy con el sistema eléctrico. Y no ha habido progreso y no vemos que lo va a haber, pero nos molesta y rechazamos bajo cualquier punto de vista que haya preferencias en cuanto a un operador y al otro. Nosotros en eso somos imparciales y sencillamente hemos sostenido desde el principio de nuestras intervenciones que bajo ninguna condición, bajo ninguna circunstancia, es necesario que haya operadores privados en el sistema eléctrico, sencillamente porque la Junta de Control Fiscal, que ahora salió a defenderlos también, lo pretenda. Aquí hay suficiente mano de obra y mentes hábiles para hacerse cargo del sistema eléctrico, que no fueron el problema de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, son otros ingredientes y lo hemos mencionado, pero que los gobiernos vengan a reclamar y los operadores que ha habido progreso, no ha habido ninguno que se sepa. Si la situación se revirtiera a 2021, ciertamente estaríamos peor aún de lo que estamos ahora, porque la situación en aquel momento no era tan complicada cuando por primera vez apareció Luma públicamente. En otro tema, eh, en estos días hizo una aparición pública el señor Domenech, el secretario de la Gobernación, tratando de explicar o de interpretar quizás el atraso que ha habido en las gestiones del plan de ajuste de la deuda de la autoridad, que ha sido algo determinante y que nos lleva ya para más de 6 meses desde que el presidente Trump despidió a los miembros de la Junta. Y esto lo que ha hecho es complicar más las cosas. Y por eso es que no vemos movimiento, progreso ninguno en cuanto a un aspecto sobre las gestiones para el plan, acordar algún plan de ajuste de la deuda, y otro aspecto sobre hacer valer esa fuerza que al parecer estaba desplegando la gobernadora Jennifer González para en el mes de diciembre pasado ir a los tribunales con un recurso para hacer ir a Luma. Porque todo esto, tanto el plan de ajuste de la deuda como esos casos han estado amontonándose en los tribunales. Y Luma ha descubierto su mejor nicho, que es que cada vez que se le hace una imputación, ellos arrancan para el Tribunal Federal, aunque le digan que no, pero ganan tiempo. Y eso es lo que le ha dado a ellos el respiro para continuar así. Pero mientras tanto, yo
economista de Alameda a hablar de esto en estos días. Y dice que el crecimiento económico en este país simplemente no existe. Y no va a haberlo nunca mientras exista la incertidumbre con el estatus del sistema eléctrico agravado por la privatización, eso lo agrego yo, y complicado con el futuro económico de la autoridad, porque él explicaba que la autoridad podría conseguir financiamiento, pero como no tiene certidumbre de cuál es su estatus económico, pues no puede ir a ninguna institución a solicitar crédito que el que se lo vaya a dar pueda eh, ofrecérselo de la forma en el precio que se vende, porque lo primero que le van a decir es que tú estás en quiebra y yo no puedo prestarte si no te cobro 2 o 3 veces la cantidad que le cobro a otro, que le presto, que le vendo dinero. Y eso pues sería peor aún que seguir en la situación que tenemos, de manera que lo que estamos es en un limbo económico, estructural, administrativo, que no tiene precedente. Y no vemos, por lo menos a corto plazo, cómo es posible que en la situación que nos encontramos, con leyes que nos atan las manos, que son la parte del estatus que íbamos a hablarle, que nos atan las manos, de las cuales nosotros no tenemos control. Nos han traído a esta situación que cada vez se complica más, o casi. Bueno, me gustaría dar un ejemplo de lo que acabas de mencionar en términos de la ganancia de tiempo que pretenden a través de ese caso. Porque en los últimos días del mes de diciembre, la juez Taylor Swain, bajó con una orden como diríamos, el programa de atender el caso que llevó Luma, que era para que ella asumiera la jurisdicción del caso que sometió el gobierno contra Luma para que declare el contrato nulo. Y ella abrió como diría yo, un portal de que empiecen las cosas a correr. En o antes del 12 de enero en adelante tienen que empezar a llegar las mociones y las explicaciones, y eso va a correr mínimamente hasta la mitad del mes de febrero. Y como ustedes saben, todo el mundo conoce cómo se manejan los asuntos legales en este país, digo, en este país, en todos los tribunales, tanto los locales como federales. Eso es, primero, las disposiciones de los abogados en su calendario. Y de ahí para abajo lo entiendo. O sea, lo menos que le interesa ver esos casos rápidos son a los abogados. Y son los que tienen el control de los mismos. O sea, que esa es la manera que van a ganar el tiempo, que no hay duda que por ahí es que van. Así es. Ada, ¿te ibas a decir algo? Bien, No, es que estoy malita de la voz, así que los ok, estoy dejando a ustedes que corran, están no hay muy bien. problema. Miren, fíjense si esto es complicado y cómo se complica con nuestro estatus político actual, que éramos muchos y parió la abuela. En los Estados Unidos se maneja el precio del dinero mediante una serie de bancos que son los llamados bancos de la Reserva Federal y son gobernados por distintos funcionarios. Para hacerle breve la historia, se dio un caso de donde el presidente Trump despidió a una gobernadora de un banco de estos, pues son 6 o 9 bancos, no recuerdo, de la Reserva Federal. Y ella apeló al tribunal de circuito. Bueno, pues entonces ese caso está por verse en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y una de las apelaciones que está haciendo, no sé si es Luma, no recuerdo ahora, pero es en el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston, que es a donde se acude aquí, desde aquí, cuando el Tribunal de Distrito Federal, la calle Chaldón, pues no complace a una de las partes que litiga allí, pues van a Boston. Pues allá en Boston, el juez Gustavo Gelpi contestó con ese caso, no recuerdo con certeza cuál es, por eso es que no lo cito, que él va a esperar a que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida sobre el caso de aquella gobernadora de uno de los, porque si ese es el nombre del funcionario que dirige, gobernador o gobernadora,
ese Banco de la Reserva Federal, cuando ese caso se decida en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, él tomará cartas en el asunto que le presentaron para entonces tomar una determinación sobre ese caso. Así están las cosas aquí en este país y han estado desde 1898. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo es que esto arrastra los pies y cómo es que los intereses económicos validan su fuerza con esta madeja de leyes, porque también hay que decir que, como en cualquier caso, los abogados siguen litigando y siguen cobrando, y nosotros seguimos pagando. No piensen que los gastos de la discusión de esta quiebra son gastos financiados por el gobierno federal. Este dinero lo pagamos nosotros de nuestras contribuciones, y sea la cantidad que sea, nos cuesta. Entonces, encima de eso, no podemos siquiera sustraernos de una decisión o de otra porque estamos atados a, a ese, a ese amarre. Mientras tanto, el costo de vida sigue aumentando. La situación económica en este país se sigue deteriorando independientemente de lo que diga la gobernadora, porque nadie puede venir aquí a hablar de crecimiento económico eh, cuando hay una situación con la entidad que provee el servicio de electricidad que tiene la quiebra más complicada en la historia de los Estados Unidos, precisamente. Y esa es la situación que tenemos. Por otra parte, en cuanto a la lucha por nuestras pensiones, que precisamente depende de todos estos asuntos que estamos explicando, que al parecer son complicadísimos, pero si usted logra desmenuzarlos, los va a ver en su justa perspectiva, pues esto no tendrá fin. O sea, aquí incluso saben ustedes que el negociado de energía estableció un pago fijo para el pago de nuestras pensiones. Y es dinero que no llega al sistema de retiro, sino que es el sistema de retiro que cuando tiene calculado el pago correspondiente al próximo mes para la pensión, entonces le factura a la autoridad y es la autoridad quien remite el dinero necesario para el pago de las pensiones y por eso es que ha habido atrasos. En el pasado, cuando estas cosas no se habían producido, el sistema de retiro manejaba todo el capital, ahora no. Y ese caso precisamente que se estableció para hacer un ajuste de 1,92 centavos para el pago de nuestras pensiones, que no está llegando al sistema de retiro, solamente la cantidad necesaria para el pago de las pensiones, también está impugnado en los tribunales en este país. O sea, que nosotros no tenemos otra alternativa que no sea continuar en esta lucha en defensa de nuestro sistema de retiro y en defensa de la autoridad como el único patrocinador del mismo. Pero no podemos decirle responsablemente que esto va a terminar en un año, en 2 ni en 10, porque no sabemos. Y eso yo sé que le crea mucha angustia a muchos compañeros, incluso hay algunos que hasta me escriben preguntándome si vamos a cobrar este mes o si no vamos a cobrar o cuándo será que se produzca el día que no cobremos, mejor dicho. Y nosotros estamos impedidos de siquiera ofrecer esa información porque nosotros, basado en las circunstancias y no en el deseo nuestro, no tenemos respuesta. Y esa es la forma como se ha estado manejando esta situación que programa tras programa nosotros hemos venido describiéndole piquete tras piquete, encuentro tras encuentro. Precisamente el pasado 30 tuvimos este servidor una intervención en un programa en el Canal 11 y nos dieron un buen espacio allí, explicamos todo esto de la forma más comprimida posible porque tuvimos solamente 3 minutos y 3 minutos en televisión, eso es fenómeno. Y si no lo pagamos porque es una entrevista mejor. Y ahí pudimos exponer todos los puntos, casi todos, porque siempre a uno se le quedan algunos, pero ofreciendo nuestras alternativas, hablándole al pueblo
de incluso hasta el censo que hicimos, haciendo las sugerencias en cuanto a cómo se puede resolver el asunto de la privatización de la autoridad, explicando que no tenemos necesidad de estar trayendo mal llamados talentos que cuestan 3 veces lo que costaban en la autoridad. Todo eso lo hicimos en ese programa y no vamos a descansar nunca. En esta gestión, precisamente durante este periodo de receso navideño, hemos tenido varias intervenciones que los compañeros que siguen en la gestión de la Asociación de Jubilados y de la Alianza deben haber tenido la oportunidad de verlo. Y es lo único que podemos hacer por el momento, es informar. Porque recuerden que nosotros no tenemos participación en la Junta de Síndicos más allá de nuestro representante, el compañero José Rivera, que por cierto es el presidente, pero nosotros no podemos, no tenemos intervención ninguna allí, no podemos tenerla, por supuesto que no. Y no la reclamamos porque nos basta con la gestión que está haciendo el compañero José Rivera, pero decirle de primera mano lo que allí podría estar pasando, que tampoco ellos saben, porque no está en sus manos. Y si seguimos explicándole, van a seguir los compañeros diciendo, pensando, y bueno, pues esto no tendrá fin. Verdaderamente nosotros a corto plazo no vemos una solución, pero eso no significa que no la haya. Lo que falta aquí es voluntad y disponibilidad en el manejo de la información y sobre todo una aptitud administrativa que sea consona con la situación que tenemos. Porque si la gobernante que está de turno quisiera, ella podría resolver esto. Yo no sé si no tiene la voluntad, hasta ahora no la ha demostrado. Ocasio, que ya Sí, por estamos. supuesto, me parece que esas expresiones tuyas de los últimos minutos, con toda esa explicación de todo lo que ha pasado, le debe tener, le lleva la información clara a todos los compañeras y compañeros jubilados, activos, movilizados, de por qué debemos continuar con nuestra lucha, que está representada en ese piquete que hacemos los miércoles, que próximamente volveremos a ese campo de batalla. O sea, más allá, esa explicación, yo entiendo que la cubre cualquier tipo de duda que puedan tener los compañeros para que se pongan las tenis y nos acompañen los miércoles a defender nuestras pensiones. Así Creo es. que ya no nos queda tiempo para más. Le agradezco a Johnny Rodríguez Ortiz y obviamente a José Ocasio por otra edición más de la Rebelión de las Canas, y ya será hasta el próximo lunes con el favor de Dios a las 5:30. Linda tarde y felicidades a todos en este año nuevo 2026. Yo sé que la lucha va a estar más dura todavía que en el 2025, pero obviamente pues hay que confiar y hay que no desesperarse y seguir en la lucha. Dios me los cuide. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos y muy buenas tardes y felicidades nuevamente.